Che, para un poco. ¿Alguien me puede explicar qué carajo está pasando? ¿Por qué de repente las calles de Madrid parecen una filial del conurbano bonaerense o de la Pampa Gringa? No, en serio, lo pregunto de verdad. Hace unos meses, en un foro de coches español, un flaco tiró una pregunta que, sin saberlo, abrió la caja de Pandora. ¿Soy yo? La ciudad se llenó de estas camionetas argentinas gigantes, desde cuando una Toyota Hilux es el auto de moda para ir a buscar a los pibes al cole en el barrio de Salamanca. El posteo, casi un desahogo perdido en el mar de Internet, explotó. En cuestión de horas, el hilo era un quilombo de comentarios, fotos sacadas con el celular y teorías conspirativas. Madrileños, barceloneses, hasta gente de Sevilla y Valencia, todos contaban lo mismo. Esas bestias de metal, con el emblema de Toyota o el óvalo de Ford, esas que uno asocia con el campo, con el barro hasta el techo y un gaucho de copiloto, ahora estaban por todas partes. Impecables, recién lavadas, circulando con una parsimonia casi insultante entre los Seat Ibiza y los Peugeot eléctricos. La pregunta flotaba en el aire, cargada de una mezcla de desconcierto y una fascinación inconfesable. ¿Qué demonios estaba pasando en España? Mi nombre es Javier, soy periodista, y, como a todo el que le gusta contar historias, este misterio me atrapó al instante. Trabajo para una revista digital de tendencias y cultura, y esto, amigos, olía a tendencia desde la Patagonia hasta los Pirineos. Así que le propuse el tema a mi editora, una mujer pragmática y un poco cínica que me miró por encima de sus gafas de diseño. ¿Camionetas argentinas? Javier, por favor, eso es para llevar ovejas, no para ir de tapas por Malasaña. Pero la data era la data. Le mostré los foros, los avistajes en redes sociales, el crecimiento exponencial de las búsquedas. Le tuve que insistir, pero al final, con un suspiro de resignación, me dio luz verde. «Tenés una semana», me dijo. «Sorpréndeme». Y con esa misión, me lancé a las calles de Madrid, no a buscar una primicia, sino a entender una invasión silenciosa que estaba cambiando el paisaje urbano, una chata a la vez. El primer día de mi investigación decidí simplemente observar. Me senté en un café en la calle Serrano, el corazón del lujo madrileño, y esperé. No tuve que esperar mucho. En menos de media hora, pasó la primera. Una Ford Ranger Raptor, color azul eléctrico, tan brillante que parecía recién salida de la fábrica de General Pacheco. No la manejaba un tipo con bombacha de campo, sino una mujer con gafas de sol enormes y un pañuelo de seda al cuello. Se detuvo en doble fila frente a una tienda de Louis Vuitton, bajó con la agilidad de una pantera y entró sin siquiera mirar la mole de acero que acababa de dejar bloqueando el tráfico. Nadie le tocó bocina. Era como si la camioneta impusiera un respeto reverencial, un aura de «no me jodas», que los pequeños autos europeos entendían a la perfección. Más tarde, cerca del Parque del Retiro, vi la escena que había gatillado todo el debate online. Una Toyota Hilux SRX, negra, polarizada, de una facha que te partía la cabeza. Se detuvo frente a un colegio privado de esos carísimos. La puerta trasera, que no es corrediza como en una minivan sino robusta y pesada, se abrió y bajaron dos nenes con uniformes impecables y mochilas de rueditas. El padre, un tipo de traje sin corbata, les dio un beso en la frente, les dijo algo y volvió a subir. La camioneta arrancó con un ronroneo sordo y potente, una bestia domesticada para el laburo más cotidiano de todos, ser un auto familiar. Era una imagen surrealista. Era como ver a un puma cazando en un supermercado. Potente, magnífico, pero completamente fuera de lugar. O eso creía yo. Para entender el fenómeno, necesitaba hablar con la fuente. Necesitaba un argentino. Gracias a un contacto, conseguí el número de Alejandro, un arquitecto cordobés que vivía en España hacía más de 15 años. Y sí, por supuesto, tenía una Hilux. Quedamos en vernos en una parrilla argentina en las afueras, un lugar llamado El Che, qué bueno. El nombre era un espanto, pero la comida, me aseguraron, era auténtica. Llegué primero y me senté a esperar.
A los 10 minutos, escuché el sonido de su motor diésel antes de verla. La camioneta de Ale era una Conquest, gris oscura, con estribos y una lona cubriendo la caja. Estaba usada, se notaba que había visto más que las calles de Madrid. Tenía ese polvo fino pegado en los recovecos que hablaba de caminos de tierra, de escapadas de fin de semana. Alejandro bajó, un tipo alto, flaco, con una sonrisa fácil y el inconfundible acento cordobés. Se acercó a la mesa, me dio la mano y antes de sentarse, apoyó sobre la mesa su equipo de mate, un termo de acero, un mate de calabaza y un paquete de yerba. «Así que querés entender el quilombo de las chatas», dijo mientras empezaba a preparar el primer mate con la precisión de un cirujano. «Mirá, para que lo entiendas, tenés que sacarte de la cabeza la idea de que esto es un vehículo de laburo. En Argentina, la camioneta es otra cosa. Es el auto definitivo». Le pedí que me explicara. «Vos pensá en cómo es Argentina», continuó, cebando el primer mate y tomándolo él, como manda la tradición. «Las distancias son enormes. Las rutas a veces son un espectáculo, pero a veces son un desastre. Tenés la pampa, la montaña, la Patagonia. Un auto común se te queda. La chata, no. La chata se banca todo. Es tu compañera de aventuras. El finde, le tirás en la caja a la parrilla, un par de reposeras. La conservadora con el fernet y el asado, y te vas con los amigos a la orilla de un río. Si tenés familia, metés a los pibes atrás, las bicicletas, la pelota, y te vas a pasar el día al campo. No hay drama. No tenés que pensar si entra o no entra. Entra todo. Siempre». Mientras hablaba, sus ojos brillaban. No estaba describiendo una máquina, estaba describiendo un estilo de vida. Y no es solo para el ocio, ¿entendés? Es el vehículo que te da seguridad. En la ruta, te sentís más seguro que en un auto bajo. En la ciudad, con el tráfico de mierda, sabés que si te tocan, el que se jode es el otro. Es robusta, es confiable. La Hilux que se hace en Zárate. O la Ranger de Pacheco. Son un orgullo, ¿sabes? Son máquinas hechas a conciencia, pensadas para aguantar el peor trato que le puedas dar. Y aguantan. Vaya si aguantan. Le pasé el mate y sentí el calor familiar de la calabaza en mis manos. Empezaba a entender. Para los españoles, un pick-up era una herramienta. Para los argentinos, era una extensión de la familia, una navaja suiza con 4 ruedas. Era el símbolo de la libertad y la autosuficiencia en un país donde no siempre podés confiar en que el camino esté asfaltado. «Pero Ale, una cosa es la pampa y otra la Gran Vía», le repliqué. «¿Cómo se explica que la gente las compre para vivir en una ciudad como Madrid?» «Ahí está la viveza del mercado, pibe», me dijo con una sonrisa pícara. «Por un lado, tenés a los argentinos que vivimos acá. Extrañamos, y tener la chata es como tener un pedazo de casa. Pero después pasó otra cosa. Los españoles empezaron a verlas. Al principio, con desconfianza. «Mirá ese armatoste», decían. Pero después empezaron a hacer números. Mi siguiente parada fue un concesionario especializado en importación, en un polígono industrial al sur de la ciudad. El dueño, un tipo llamado Carlos, español de pura cepa, hablaba de las camionetas argentinas con la pasión de un converso. «Javier, es simple economía y psicología», me explicó, apoyado en el capó de una Ranger Limited que parecía un tanque. «Miremos el mercado europeo, que le ofrece a una familia que necesita espacio y versatilidad. Un SUV. Un Seat Tarraco, un Tiguan Space. Coches fantásticos, no te digo que no. Pero mira los precios. Se han ido a las nubes. Y son coches delicados. Mucha pantallita, mucho plástico brillante. Pero la mecánica es compleja. Cualquier avería te cuesta un riñón». Carlos caminó hacia la parte trasera de la Ranger y bajó el portón de la caja con un golpe seco y satisfactorio. «Ahora mira esto. Esto es acero.
Esto está hecho para cargar media tonelada de soja si hace falta. El motor es un Puma diésel que te puede durar 1.000.000 de kilómetros si lo cuidas un poco. La suspensión está diseñada para el ripio de la Patagonia, las calles de Madrid. Para esta bestia. Es como caminar sobre algodones. Es un vehículo sobrediseñado para el uso que se le da aquí, y por eso es indestructible. Me explicó el modelo de negocio. Compran flotas de vehículos de segunda mano en Argentina, a menudo de empresas o de particulares que las renuevan cada pocos años. Llegan a España con pocos kilómetros, un historial de mantenimiento impecable y, lo más importante, a un precio mucho más competitivo que un SUV europeo de gama similar. La gente no es tonta, continuó Carlos. Ven que por el precio de un SUV mediano, se pueden llevar una máquina que es más grande, más segura, infinitamente más robusta y, seamos sinceros, tiene una facha que no tiene el otro. Al principio venían a preguntar con timidez. Ahora tengo lista de espera. Familias, profesionales liberales. Gente que tiene una casa en la sierra. Todos quieren una. El factor económico era innegable, pero todavía me faltaba una pieza del rompecabezas. La pieza del lujo. Porque lo que yo había visto en la calle Serrano no era una decisión basada en la practicidad. Era una declaración de estatus. Y esa pieza la encontré en un lugar inesperado, en el mundo de los eventos exclusivos y el transporte VIP. Contacté a Sofía, directora de una agencia de concierge que trabaja con clientes de altísimo poder adquisitivo. Políticos, estrellas de cine, magnates árabes. Su negocio era la discreción y la excelencia. Cuando le pregunté por las camionetas argentinas, se rió. Fue una casualidad, o una genialidad, según se mire, me contó por teléfono. Teníamos un cliente, un productor de Hollywood, que venía a visitar unas bodegas en la ribera del Duero para una posible localización. El tipo es un fanático del campo, de lo rústico. Me dijo, Sofía, por favor. No me mandes el típico Mercedes negro. Estoy harto de esos ataúdes con ruedas. Quiero algo diferente. A Sofía se le ocurrió una idea loca. Un amigo suyo tenía una Hilux negra, la versión más equipada, con tapicería de cuero y todos los chiches. La alquiló, la mandó a lavar a fondo y se la envió al cliente con un chofer. Te juro que pensé que me iba a despedir. Pero a las 2 horas me llama el tipo, eufórico. Sofía, esto es increíble, voy en un trono, veo todo desde arriba, es comodísimo, y tiene un poder que te cagas, quiero esto para el resto de mi estadía. A partir de ahí, el boca a boca hizo su magia. Otros clientes empezaron a pedir el todoterreno argentino. Se convirtió en un símbolo de lujo alternativo, un lujo que no se basaba en el silencio y la suavidad de una berlina alemana, sino en la sensación de poder, seguridad y autenticidad. Llegar a un evento en una chata de Staz, impecable, con los cristales tintados. Te lo aseguro, Javier, tiene más impacto ahora que llegar en un Rolls Royce, me confesó Sofía. Es un mensaje. Dice, no necesito la elegancia obvia. Mi lujo es la capacidad, la fuerza bruta, la libertad de poder ir a cualquier parte. Y eso, para gente que lo tiene todo, es el nuevo fetiche. El círculo se estaba cerrando. La tendencia había nacido de una necesidad práctica y nostálgica, había sido impulsada por una lógica económica aplastante, y ahora estaba siendo coronada como un símbolo de estatus en los círculos más exclusivos. El último paso era ver cómo este fenómeno había calado en la familia española de a pie. Así conocí a Miguel. Un ingeniero de 42 años, casado, con 2 hijos de 8 y 10 años. Vivía en un chalet adosado en Las Rozas, una zona residencial de las afueras de Madrid. Hasta hacía 6 meses, conducía un Volkswagen Passat familiar. Ahora, en su garaje, descansaba una Ford Ranger color bordó. Lo encontré en el jardín de su casa, mientras limpiaba la parrilla después de un asado de domingo. Mis amigos me cargaban al principio, admitió entre risas. Pero ¿dónde vas con ese tractor, Miguel? Te compraste un campo y no nos avisaste. Se reían,
pero ya no se ríen tanto. De hecho, 2 de ellos ya están mirando para comprarse una. Le pregunté por qué había hecho el cambio. Estaba harto, Javier. Harto de jugar al Tetris cada vez que queríamos salir el fin de semana. Que si las bicis en el techo, que si el bolso de la playa no entra, que si cuidado con manchar la tapicería. Era un estrés. Con la chata, se acabó el problema. Abro la caja. Tiro todo adentro y listo. Los pibes van atrás como reyes, en su propio espacio. Se sienten los dueños del mundo. Y en la semana, para llevarlos al cole o para ir yo al laburo, es comodísima. La dirección es suave, el cambio automático es una maravilla y desde acá arriba controlas todo el tráfico. Miguel me contó de su último viaje a Asturias. Metieron las tablas de surf, el equipaje para 4 personas, la comida, y todavía sobraba espacio. Fuimos por unos caminos de montaña que con el Passat ni me hubiera atrevido. Con la Ranger, ni se inmutó. Esa sensación de que podés ir a donde se te cante, sin preocuparte por el coche. Eso no tiene precio. Mis hijos nunca estuvieron más contentos. Para ellos, la chata no es un coche. Es la máquina de aventuras. Mientras Miguel hablaba, vi en él el mismo brillo en los ojos que había visto en Alejandro, el arquitecto argentino. Aunque habían nacido a 10.000 kilómetros de distancia, habían llegado a la misma conclusión. La camioneta no era solo un medio de transporte. Era una herramienta para fabricar recuerdos. Un facilitador de vida. Volví a mi oficina con la cabeza llena de historias, de acentos y del olor a diésel y cuero. Me senté a escribir mi artículo. La respuesta a la pregunta del foro ya no era un misterio. La invasión de las chatas argentinas no era una moda pasajera. Era un cambio cultural profundo y silencioso. Era la rebelión contra el coche delicado y sobretecnologizado. Era la búsqueda de la robustez y la simplicidad en un mundo cada vez más complejo. Era el descubrimiento de que el verdadero lujo no está en un interior de madera de nogal, sino en la libertad de no tener que preocuparse por si el camino está en buen estado o si el equipaje va a caber. Y, sobre todo, era la importación de una filosofía. Una filosofía muy argentina, forjada en la inmensidad de la pampa y en la necesidad de apañárselas por uno mismo. La filosofía de que un vehículo debe estar al servicio de tu vida, y no al revés. Una filosofía que, irónicamente, había encontrado un eco inesperado en el corazón de la vieja y sofisticada Europa. Terminé de escribir tarde en la noche. Antes de irme, miré por la ventana de la redacción, que da a una de las grandes avenidas de Madrid. El tráfico nocturno fluía como un río de luces rojas y blancas. Y entonces la vi. Una Hilux blanca, con la cúpula trasera, circulando tranquila por el carril derecho. Dentro, apenas pude distinguir la silueta de un conductor. Pero en el portavasos del tablero, iluminado por la luz de un farol, me pareció ver el contorno inconfundible de un mate. Sonreí. Ya no era una visión extraña. Se sentía correcta. Era la prueba de que, a veces, las mejores ideas no viajan en contenedores de alta tecnología ni en jets privados. A veces, viajan en la caja de una chata, cruzando un océano para enseñarnos que hay otras formas de moverse por el mundo. Y que, quizás, la más inteligente es la más simple. La que te permite cargar los sueños, la familia, la parrilla, y salir a la ruta sin mirar atrás. Che, qué buena idea.